Bendiciones a todos los que hoy nos están escuchando, todos los que hoy están en casita. Muchas bendiciones y gracias por estar una vez más aquí al pendiente y con su corazón dispuesto para escuchar una palabra de gran bendición aquí en su iglesia en casa. Así que bueno, hoy vamos a comenzar con este tiempo preparándolo para tomar este tiempo y disponer nuestro corazón para escuchar una palabra de gran bendición. Yo sé que cada uno de los que hoy nos está escuchando en casita, yo sé que tiene muchas ganas y muchos deseos de que el Señor haga algo, de que el Señor traiga una palabra a cada uno de los corazones. Así que hoy vamos a prestar nuestro corazón, vamos a escuchar una palabra en esta tarde. Así que yo quiero, antes de dar inicio, quiero que hagamos una oración. Ve y toma a tu familia, toma a cada uno de tus hijos, tu esposo, y invítalos a sentarse en la sala de tu casa, ahí donde tú estés dispuesto para escuchar este mensaje el día de hoy. Así que quiero que prepares tu corazón y me ayudes a hacer esta oración en esta tarde. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por cada uno de los que hoy están al pendiente, Señor, los que hoy están dispuestos para escuchar una palabra de gran bendición, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé, Señor, que tú eres el que hoy traerá una palabra, Señor, a cada uno de los corazones. Eres el que nos conoce, nos has creado, Señor, y sé también, Espíritu Santo, que hoy conoces la necesidad aún, Señor, que hay en medio de tu pueblo, Señor. Sé que tú conoces, Señor, lo que nos hace falta, lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, Señor. Hoy sabemos, Espíritu Santo, que hoy más que nunca nuestro corazón y nuestra fe, Señor, debe de ser abundante, Señor, debe de crecer cada día más, Padre. Por eso es que hoy te pongo la vida de cada uno de los que hoy nos están escuchando, aún mi vida, Señor. Toma el control absoluto de este lugar, Señor, y de cada uno de los hogares, Espíritu Santo, a donde ha de llegar esta palabra, Padre. Hoy te declaramos, Señor, puesto en cada uno de nosotros, Señor, y tu palabra eficaz en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre un versículo muy hermoso donde la palabra nos habla, y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 15 y vamos a ir leyendo del versículo 1 al versículo 5. Amén. Y bueno, la primera parte que queremos entender, la Biblia nos habla, amén, en Juan 15, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, la primera dice, lo primero que queremos entender es que la vid es Jesús. Amén. Él se representa en esta parte de la escritura como la vid. El versículo 1 nos habla Así que la palabra nos habla, amén, que nosotros debemos de comenzar una vida dependiendo, amén, dependiendo del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos o debemos de estar apegados a Él, o somos parte, amén, de la creación de Dios. Él nos ha creado y por lo tanto nosotros debemos de estar siempre mantenidos o siempre cerca de Dios, porque Él es el que nos va a dar vida, Él es el que nos va a tener seguros. Amén. Hay gente o hay muchos discípulos o hay muchas personas que en muchas de las ocasiones no están llevando un fruto, como la palabra lo dice, o como más adelante lo estamos leyendo, donde la palabra nos habla, amén, que nosotros como hijos de Dios o como
siervos de Cristo Jesús, discípulos, nosotros tenemos que llevar un fruto. Amén. Muchas veces las personas o la gente confunde el fruto, amén, con actividades que día a día realizamos, ya sea en la iglesia, no sé, a lo mejor vamos, apoyamos a la obra, apoyamos a la iglesia, lavamos los baños, o por el simple hecho de ofrendar, ellos piensan, o muchas veces pensamos que ese es el fruto, pero la realidad es que cuando nosotros llevamos fruto, o cuando Dios pone fruto en nuestra vida, es cuando ya hemos sido lavados, Dios, amén, a través del lavamiento, a través de que Él venga y nos lave, es como nosotros vamos a llevar, a través de eso nosotros vamos a llevar una disciplina. Amén. Y esa disciplina, o después de que Dios lave nuestra vida, es así como nosotros vamos a llevar fruto. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y lava nuestra vida, nos sometemos a una disciplina, nos sometemos a nosotros ser sumisos, amén, hacedores de la palabra del Señor. Y es ahí cuando Dios ya limpió todas las impurezas que había en nuestra vida, en nuestro corazón, y es ahí cuando podemos llevar amor genuino, el amor de Dios, el que Dios ha plantado en nuestro corazón, amén. Y es cuando nosotros podemos ir, y así como lo dice su palabra, amén, ir y hacer discípulos a todas las naciones, amén. Cuando nosotros predicamos y vamos y ganamos las almas a través de nuestro testimonio, a través de la gracia de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, amén. Dios se va a encargar, iglesia, de que tú puedas llevar un buen fruto. Y de esa manera, amén, Dios va a tener que obrar o que dejar que cosas sucedan en tu vida para que tú puedas dar fruto. Es como es un ejemplo, como cuando sucede con las plantas, cuando esas plantas, aunque hayan florecido, o ese árbol, aunque haya dado un fruto, tiene un proceso, y muchas veces en el proceso tiene que ser podado, tiene que ser cortado para que vuelva a dar fruto. Aquella planta tiene que ser podada para que vuelva a dar flores y sea más abundante. Y a veces a nosotros, a nuestro parecer, quizás podría ser cruel, o podría ser una manera dolorosa en la cual digas, bueno, está dando flores la planta, ¿por qué es que la vas a cortar? Pero si bien es cierto que todos aquellos que son conocedores en esa cuestión saben que cuando tú podas una planta, o cuando tú la recortas, esa planta nacen nuevas, de cierta manera esa planta o ese árbol comienza a dar más flores, comienza a dar más frutos, se comienza a embellecer más. ¿Por qué? Porque tú la estás podando, le estás dando un mantenimiento. Así en nuestra vida, Dios muchas veces permite que cosas, aunque para nosotros sean crueles, dolorosas y desagradables, sucedan en nuestra vida. ¿Para qué? Para limpiar, para que nosotros podamos dejar todo lo que nos afecta y que nos impida dar fruto. Así que nosotros no debemos de ser esa planta que solamente tal vez da una flor, dos flores, o ese árbol que solamente da una, dos frutas, sino Dios quiere que nosotros demos un fruto en abundancia, y Dios se va a encargar de que nosotros demos ese fruto en abundancia, de que llevemos más, no solamente nosotros, sino a todo aquel que necesite de la palabra del Señor y que necesite conocer verdaderamente a Cristo Jesús a través de nuestra vida, a través de nuestros labios. Esa persona sea, amén, de cierta manera sea alcanzada. Así que si a hoy tú estás viviendo, estás pasando por una prueba, o por una necesidad tan grande, o por alguna situación que estés pasando en tu vida y que muchas veces no la comprendas y digas, Señor, ¿por qué es que me estás pasando por un proceso? ¿Por qué es que estoy viviendo por esta situación? Tómalo todo con un propósito, y todo tómalo para bien. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos saca de comodidades, nos quita cosas que de cierta manera absorbe nuestro tiempo, nos quita cosas que nos afectan, para que nosotros podamos ser esos discípulos que podamos llevar fruto, que podamos ser aquellos discípulos que nos levantemos y que comencemos a dar o a hacer crecer la obra del Señor. Segunda de Corintios, amén, 1, capítulo 1 y versículo 8 y 9 nos habla sobre
esta cuestión y dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, y de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La Biblia nos habla que nosotros muchas veces vamos a pasar por situaciones tan complicadas que nosotros muchas veces hasta por un momento pensemos verdaderamente que vamos a llegar a perder la vida. Quizás por medio de una enfermedad, quizás por medio de una escasez, donde quizás tú digas, bueno, es que Señor, ¿cómo es que eso puede venir a mi vida, a mi familia? ¿Cómo es que la tempestad puede ser tan grande si realmente ya no tengo fuerzas, ya no puedo salir adelante, ya no sé cómo sobrevivir? Quizás es necesario que tú pases por esa situación. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se glorifique en tu vida. Dios, amén, está presto a pasarnos por prueba una y otra vez hasta que nosotros reconozcamos que solamente dependemos de Él, que le necesitamos a Él. Así como lo decía este versículo, dice: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quiere decir que todas aquellas cosas que en muchas ocasiones tú las ves crueles o ves de una manera que Dios ha sido injusto, que Dios es injusto en tu vida, o cómo llevas tu vida espiritual, muchas veces aquellas cosas que no comprendes, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, y muchas veces no lo comprendemos en medio de la situación, pero Dios es el que se va a encargar de enseñarnos de que nosotros tenemos que aprender a solamente depender de Él, a confiar en Él plenamente, que nosotros no veamos el problema, sino veamos quién es el que está con nosotros, que nosotros comencemos, amén, a tener esa fe tan grande en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros como discípulos o como conocedores de la palabra, muchas veces expresamos, y nuestras palabras son: Señor, si yo te conozco, si yo creo en ti, si yo he obrado para bien, si yo te he buscado, ¿por qué es que me puede venir tribulación? ¿Por qué es que puede venir cualquier situación tan desesperada en mi vida, donde no encuentras la salida, donde quizás en ocasiones te sientes como aquel siervo Job, que lo pierde todo, que la familia, que el trabajo, que todo se ha ido, y muchas veces te sientes en medio de esa tribulación y no comprendes el porqué? Pero muchas veces Dios es necesario que nos pase por un proceso, por una prueba, para que nosotros podamos ser discípulos que llevemos a cabo el reino de Dios aquí en la tierra, y que también, así como nosotros establezcamos el reino de Dios, así también nosotros podamos entregar ese buen fruto personalmente como discípulos, que nosotros comencemos a preparar nuestra vida. Y cuando nosotros comenzamos a depender de Dios, comenzamos a confiar en Él, todas las cosas se van dando, todas las bendiciones, puertas se abren y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque has cambiado de mentalidad, has cambiado tu vida por completo. Amén. Es fácil quizás a veces nosotros decir: Dios, te amo, Dios, tú estás conmigo cuando tengo un trabajo, cuando tengo comida en casa, cuando mi familia está unida, cuando quizás en mi matrimonio no hay problemas. Es muy fácil decirlo: Señor, tú estás conmigo y yo confío en ti, tú eres mi roca fuerte, yo sé que tú eres el que me sustenta. Pero ¿qué pasa cuando viene la situación difícil? Es muy difícil en ese momento confiar en que Dios es el que tiene la última palabra. Es muy difícil confiar en que Dios es el que va a traer la respuesta. Amén. Y a muchos de nosotros sabemos, hay tres formas
de que Dios muchas veces no, nos contesta, amén. Y la primera es que Dios, las 3 contestaciones que Dios nos puede dar es sí, no y espera. Y muchas veces nosotros como cristianos, y a veces no como cristianos, porque también hay personas que muchas veces no conocen de Dios y que se les hace muy difícil. Cuando Dios te dice que sí, adelante, tú te sientes satisfecho y vas con seguridad porque Dios te da una respuesta de algo que tú le has pedido, que le has sugerido, y cuando te dice sí, tú vas adelante. Pero cuando Dios te dice que no, es como una determinación que dices, bueno, ya para qué le voy a hacer, ya para qué lo intento, si Dios me dijo que no. Tienes una seguridad. Pero cuando Dios te da esa respuesta de espera, es ahí cuando te encuentras en un momento de tribulación por tu vida, porque dices, no sé si pueda resultar, sí o no, qué es lo que va a suceder. Si Dios me dijo espera, y cuando dices espera es porque se va a tomar tiempo. Y quizás nosotros como hijos de Dios muchas veces nos desesperamos a la respuesta que nosotros estamos necesitando. Conforme al proceso que estemos pasando, conforme a la tribulación, muchas veces nos desesperamos, y cuando Dios nos manda al tiempo de espera, cuando Dios nos manda a un tiempo, amén, en el cual Él nos dice, ¿sabe qué? Es que tienes que esperar, o tienes que clamar, o tienes que, no sé, hacer alguna otra cosa. Cuando Dios nos lo manda, nosotros en ese momento, llega el momento que sentimos una aflicción. ¿Por qué? Porque estamos dudosos de qué es lo que pueda traer, de qué es lo que el Señor nos pueda dar después de esa respuesta, de esa espera. Y yo creo que como cristianos, si bien es cierto que muchas veces podemos, nuestra mente puede estar de cierta manera, puede tener tribulación, o nuestro corazón pueda sentirse de cierta forma, de cierta forma que nuestro corazón esté tranquilo por la situación que estamos pasando. Si bien es cierto que nosotros siempre debemos de confiar en Dios, y nuestra fe debe de estar confiadamente en Dios, así como lo decía la palabra, aunque pasemos quizás en ese momento que creamos que estamos pasando por la misma muerte, que estemos pasando por un momento tan difícil y complicado, nosotros siempre, nuestra esperanza debe de ser Cristo Jesús. Y entonces la palabra nos habla y nos dice aquí en Juan 15, nos habla y nos dice que el Padre es aquel que viene, amén, y revisa, es aquel que ve qué tanto fruto hay en cada discípulo, en cada persona. ¿Qué es lo que hay en cada uno de nosotros? Si realmente le creemos, si realmente estamos ahí, nuestra fe está creciendo, amén, y amén. Y la palabra dice que Él va a cortar lo que no da. ¿Cuál es aquel? Nosotros como discípulos nos estamos presentando como ese fruto. Amén. Nosotros, si no damos fruto, dice la palabra que nosotros seremos cortados. Pero yo creo que nosotros hoy estamos en un tiempo de, como lo vemos ahorita, estamos en un tiempo de aislamiento. Y yo creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos buscar de Dios. Si hubo un tiempo que nosotros nos alejamos, que tuvimos una pereza para buscar de Dios, que entre que sí le buscábamos y no, y que a lo mejor había, no sé, estábamos dudando de que si era la respuesta correcta, de que si era lo indicado, el ir y buscar de Dios, el seguir a Jesús. Hoy más que nunca lo podemos comprobar, que hoy necesitamos seguir a Cristo Jesús. Amén. Él dice que toma el fruto que nosotros, hay muchos discípulos, dice que el Señor va a tomar el fruto, amén, y también después de que tome el fruto que cada uno de nosotros da, dice la palabra que Él nos va a podar para que sigamos dando fruto. Entonces quiere decir que todos aquellos que le hemos aceptado, que le hemos reconocido, que hoy seguimos a Cristo Jesús, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero la palabra dice y nos dice que nosotros somos aquellos que Dios ha recogido ese fruto, pero nos va a preparar para dar mucho más. Entonces yo quiero decirte, amén, en el versículo 3 de Juan nos habla y nos dice, amén, que nosotros somos aquellos, ya somos limpios, amén, que nosotros ya estamos preparados y ya tenemos algo muy especial, que es la palabra del Señor.
el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, tu iglesia o tu siervo que me estás escuchando, amén, Dios ya te ha escogido, ya te ha preparado, te ha dado una palabra, te ha hablado constantemente, te ha discipulado, te ha enseñado, te ha mostrado su gloria y infinidad de cosas donde tú puedas seguirle, donde tú estés buscándole, amén. Pero quiero decirte que el solamente tener la palabra no es suficiente, amén, para lo que Dios nos está pidiendo en esta palabra. No es suficiente el solamente decir, bueno, ya conozco la Biblia de arriba hacia abajo, o quizás a lo mejor, no sé, Dios ya me dijo que soy limpio, que me ha salvado y ya puedo ir y predicar la palabra, o ya puedo hacer miles de cosas. No es suficiente, porque muchas veces hay muchos siervos o discípulos que muchas veces confundimos las cosas y que decimos por el simple hecho de que conozco la Biblia, de que conozco cómo ir y predicarle a una persona, yo ya estoy más que instruido y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y la palabra del Señor nos enseña en el versículo 4 una clave muy importante, que es como Dios va a hacer la obra. Y dice la palabra así, dice desde el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra del Señor nos habla y nos dice que la clave para que tú y yo comencemos a dar frutos, o que tú y yo comencemos, amén, a ser esos discípulos, que comencemos a trabajar en la obra, dice la palabra del Señor que tú y yo debemos de estar y permanecer en Dios. Tú y yo debemos permanecer en Dios. Solamente, así como una frase que me he aprendido que dice, solamente sí, y si siguen esas reglas de permanecer en Dios, solamente se va a llevar a cabo, amén, esta obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Si nosotros ya tenemos la palabra, que ya somos limpios, ya tenemos un conocimiento de la palabra del Señor, que debemos ir a dar amor, que debemos de transmitir gozo, que debemos de ir a compartir la palabra, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta. Bueno, nosotros ya tenemos un fundamento, ya tenemos la palabra del Señor. Así que ahora dice el Señor, lo que sigue es que tú permanezcas en mí, que no te desvíes, que no quieras tomar tú solo el control porque ya conoces de mí, sino que tú aprendas a depender de mí, aprendas a confiar plenamente en mí, y sobre todo a tomar las decisiones como yo las tomaría, como Dios las pudiese tomar. ¿Por qué dice que el pámpano no puede permanecer, no puede llevar fruto, amén, si no permanece en la vid? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, muchas veces, por el simple hecho de creer que somos cristianos y que conocemos de Dios, muchas veces hemos sido partícipes de situaciones que no nos han convenido, que no tuvimos que haber hablado, que no tuvimos que haber dicho nada. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque muchas veces se nos hace fácil de solamente ir a la iglesia cada 8 días, y por el simple hecho de creer que vamos a la iglesia cada 8 días ya estamos totalmente armados, totalmente conocedores de la palabra y dependientes de Dios. A veces damos consejos malintencionados, a veces hablamos palabras que no tenemos que hablar. Y somos personas, lejos de que comencemos a ser personas que construyan, somos personas que comienzan a destruir. Por eso es tan importante que tú y yo nos dejemos llevar solamente por Dios, solamente lo que Dios quiera hablarnos a nuestra vida. No te dejes llevar por ninguna persona que solamente venga y te diga, sabes que yo conozco de Dios, sino tú ve y busca, abre tu Biblia, ve y busca de Dios. El único que te puede dar el mejor consejo, el que puede ser el mejor abogado, el mejor amigo en tiempo de tribulación, en tiempo de escasez, en tiempos de dificultad, es solamente Cristo
Cristo Jesús. Puedes cambiar, iglesia, o cada uno de los que muchas veces conocemos. A veces podemos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, la forma de cómo nos llevamos fuera, dentro de casa, amén. Pero lo que sí, amén, es de que nosotros, mientras no permanezcamos en Dios, no vamos a llevar un buen fruto. Es necesario que tú permanezcas en Dios para que el fruto que Dios ponga en tu vida a través del cambio, a través de la transformación en tu vida, así también tú lo puedas llevar a todo aquel que necesite, a todo aquel que necesite una palabra de bendición, que esté necesitando, que esté pasando por un momento tal vez de angustia, de dificultad, y que necesite una palabra que lo reconforte. Tú, amén, no puedes hacer nada sin Dios. No podemos hacer, tú y yo no podemos hacer nada si no tenemos a Cristo Jesús, si no nos sujetamos a Dios. Así como lo decía la palabra del Señor, dice: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que nosotros solamente podemos depender de Dios. Si tú y yo no comprendemos y no aprendemos que necesitamos de Dios, que necesitamos acercarnos y buscar de Dios, nunca vamos a poder llegar a ser personas exitosas, nunca vamos a llegar a ser personas, amén, llenas de bendición, o personas que cambiemos la vida, que transformemos la vida de la familia, la vida de las personas donde vivimos. ¿Por qué? Porque eso se va a hacer a través de nuestro testimonio, a través de que Dios haga la obra, el cambio en nosotros, y así también nosotros, amén, que nosotros podamos resplandecer en medio de todas aquellas personas que necesitan de Dios. Dios, iglesia, hoy te invita y te dice: sígueme. Si bien lo dice la palabra y lo podemos leer a través de los libros infinidad de veces, Dios nos invita una y otra vez: sígueme, vuélvete a mí, busca mi rostro. Amén. Dios nos está invitando a quedarnos cerca de Él, así como se lo dijo a su discípulo, amén. Así como se lo dijo en esa ocasión: ya no vas a ser pescador, sino ahora vas a pescar esas almas. Deja todo aquello, deja tu trabajo de hombre y ven y sígueme. ¿Por qué? Porque comienza una nueva transformación, comienza algo diferente, amén. Dios muchas veces nos va a quitar lo que tenemos, la seguridad en la que nosotros podemos encontrarnos materialmente, para que lleguemos a comprender que Él necesita hacer una obra en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no puede llevar fruto por sí solo. No podemos decir: yo soy el que hago la obra, yo soy el que lo puedo hacer, si conozco de la Biblia, voy y reprendo demonios y saco. No lo puedes hacer por ti solo. Necesitas de Cristo Jesús. Necesitas aprender este lineamiento y seguir sus consejos, así como lo dice la palabra. Esta palabra tan clave que dice: permanezcan en mí. No permanezcan en el hombre, no permanezcan bajo la indicación de un hombre o de alguien más, sino solamente y estrictamente de Dios. Amén. Como un ejemplo, quizás nosotros, Dios, un ejemplo, Dios es como un árbol y tú y yo somos esas ramas. ¿Qué pasa si tú arrancas esas ramas que están dando fruto del árbol? Se secan y jamás vuelven a dar fruto. Así es nuestra vida con Dios. Tú y yo necesitamos estar con Dios, necesitamos permanecer con Cristo Jesús. Porque sin Él, dice la palabra del Señor, que no podemos hacer nada separados de Dios. Hoy es el momento en el cual tú y yo, si nos hemos alejado, si no hemos comprendido, si por un momento hemos querido separarnos y olvidar o quizás en este momento estamos pasando por una prueba, por una situación complicada en la cual queremos tirar la toalla, en el cual decimos: no vale la pena, no tiene sentido seguir a Cristo Jesús. Hoy quiero decirte que estás equivocado. No permitas que la tribulación inunde tu mente, porque tú fuiste creado, eres diseñado de parte de Dios, y Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Dios quiere, amén, que tú y yo seamos hijos de Dios, y que a través de que nosotros permanezcamos en Él, la buena obra sea reflejada en nuestra vida. Que las bendiciones puedan alcanzarnos.
Es incomprensible. Quizás a lo mejor a hoy los jóvenes o las jovencitas dicen, es que me voy a casar con un inconverso y yo quiero ser feliz. Es algo ilógico y la palabra nos lo habla, que no nos debemos de juntar a yugo desigual. ¿Por qué? Porque entonces la felicidad que tú anhelas nunca se va a llevar a cabo, porque la palabra dice que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Así es tu vida. Si tú quieres una vida feliz, si tú quieres una vida estable, si tú quieres una vida llena de gozo, de alegría, que las bendiciones sobreabunden, hoy tienes que acercarte a Cristo Jesús. Nada puede suceder si estás lejos, si estás distanciado, amén, de Cristo Jesús. Es como cuando nosotros muchas veces queremos que un negocio funcione, un trabajo funcione, y nos olvidamos de ir y buscar el rostro de Jesús, nos olvidamos de ofrendar, de diezmar, que son los principios básicos para que nuestro trabajo, para que nuestro empleo funcione y las puertas de bendición se abran. No va a suceder un aumento de salario, no va a suceder un trabajo mejor si tú no aprendes a serle fiel a Dios. Si tú no permaneces, no buscas de Dios. Muchos como cristianos y como personas somos a veces, de cierta manera, vamos y le pedimos al Señor un trabajo, vamos y le pedimos al Señor salud. ¿Y qué pasa cuando tenemos la salud? ¿Qué pasa cuando Dios nos da un trabajo? Nos olvidamos por completo, porque creemos que ya tenemos una seguridad y que ya lo podemos lograr todo. Pero yo hoy quiero decirte que tu vida está en las manos de Dios, y que todo lo que tú hagas no lo haces por tus fuerzas, sino porque Dios te lo está permitiendo. Y si hoy Dios te ha quitado, si hoy Dios te ha separado de personas, de familia, de muchas personas que te estaban contaminando, Dios sabe por qué. Dios quiere hacer una buena obra en tu vida. Dios quiere que comiences a dar ese fruto, que no solamente digas conozco de Dios, soy cristiano, sino que comiences a dar esos buenos frutos, porque a través de esos frutos que tú des, Dios va a bendecir tu vida. Tus generaciones van a ser bendecidas, tus generaciones van a ser transformadas, amén. Y todo lo que tu corazón anhela, Dios lo va a traer. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para su obra. El versículo 5 nos habla y nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La palabra del Señor nos habla, amén, y nos dice que nosotros, mientras permanezcamos en él y él permanezca en nosotros, amén, las cosas siempre van a hacer, todo lo que tú te propongas siempre se va a poder llevar a cabo. Pero mientras tú no permanezcas y no aprendas el principio, amén, de seguir a Jesús y de estar, o de que tu vida esté presta para Él, créeme y tenlo por seguro que vas a luchar, vas a pasar años queriendo obtener un trabajo, queriendo obtener a lo mejor una casa, y te va a costar muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque lo estás intentando, porque lo estás trabajando solamente tú. Pero cuando tú comienzas a trabajar para la obra de Dios, cuando tú te comienzas, amén, a empapar de las cosas de Dios y comienzas, amén, a servirle y a tomar o a disponer tu vida para Dios, Dios comienza a hacer cosas espléndidas en nuestra vida. Y es ahí cuando Dios abre puertas de bendición, cuando Dios abre puertas, que cosas sobrenaturales sucedan, que lo que tú estás necesitando venga. Amén. Ahí donde, amén, donde tú estás, en tu casa, en tu familia, pueda que hoy estés pasando por una tempestad, pueda que hoy quizás estés pasando por una tribulación, o quizás pueda que hoy estés pasando por algo que muchas veces no comprendes por qué es que sucede. Pero yo quiero decirte que a pesar de lo que hoy estés pasando por una tribulación, siempre confía plenamente en Dios. Sabes que muchas veces nosotros nos asombramos de cómo Dios es tan bueno y tan misericordioso para sus hijos. Tú puedes parecerte a la otra familia, puedes tener hijos, puedes tener un matrimonio, puedes tener el mismo trabajo, puedes tener la misma, la misma casa, pero no eres igual que otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces
Hay personas que muchas veces tienen lo suficiente, tienen un trabajo, tienen un buen empleo, tienen su familia, pero dentro de su corazón hay tanta necesidad. Yo quiero decirte que tú eres rico en abundancia. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Hay personas que hoy tienen para comer, pero en su corazón se sienten abatidos, se sienten tristes, se sienten desconsolados. Y nosotros, la palabra del Señor lo que nos enseña es que en medio de la prueba tú te fortalezcas, en medio de la situación difícil tú glorifiques el nombre del Señor. Por eso es que muchas veces hay personas que llegan y dicen, bueno, ¿por qué es que a ti, aunque te pase algo malo, aunque venga prueba tras prueba, tú siempre te levantas, yo siempre te veo tranquila, yo siempre te veo que sales y como si nada pasara? Es porque Cristo Jesús está en nuestro corazón. Si en algo nosotros debemos de creer y de fijar nuestra mente, es que fuimos creados por Dios, amén, y que tú y yo somos dependientes de Dios. No dependemos de nuestras fuerzas, sino dependemos de Él. Y cuando nuestra confianza está plenamente en Él, no importa lo que venga, no importa la situación que se presente, tú y yo sabemos que hay alguien que está abogando por nuestra vida. Tú y yo sabemos que hay alguien que está luchando en contra de lo que está sucediendo, y es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la seguridad de que vamos a salir, de que quizás hoy no tenemos un trabajo, pero que Dios me está preparando para darme algo mucho mejor, un trabajo estable, un trabajo que me permita servirle. Es ahí cuando nosotros como cristianos debemos de resplandecer en medio de toda la tribulación, de todas las personas que hoy quizás están pasando por una situación difícil y complicada. Es ahí cuando tú y yo como cristianos debemos de resplandecer y de hacerles ver y creer que estamos confiados en que algo va a suceder, en que Dios va a traer la transformación a nuestra vida, amén. Así que hoy, si tú te has separado o en este momento te sientes de ya no querer volver a los caminos del Señor, o de cierta manera crees que Dios no te ha contestado, te ha dejado solo, hoy quiero decirte algo: ve y conéctate con Dios, ve y toma este tiempo con Dios. Si Dios te ha dado este momento, este tiempo con la familia, ve y busca su rostro, ve y dile: Señor, yo quiero que tú me prepares, yo quiero que tú vengas y laves mi vida, transforme mi corazón, para que todo lo que tú deposites, cuando tú me laves, cuando tú me limpies y tú vengas y deposites todo lo que tú deposites en mi corazón, sea para dar más fruto, Señor. Que si tú depositas amor, yo sea aquella persona que vaya a restaurar matrimonios. Que si tú depositas, Señor, humildad en mi corazón, sea aquella persona que lleve, amén, sanidad a cada corazón. A través de mi trabajo, a través de mi seguridad en ti, dile: Señor, que yo, esa persona que me necesita, esa persona que necesita, dile: Señor, una palabra, yo sea la primera en dársela. Dile: Padre, yo quiero servirte, yo quiero estar cerca de ti. Dile: Señor, si hoy he peleado con mis propias fuerzas, si hoy he tenido un trabajo y me lo he ganado, así como dice la palabra, con el sudor de mi frente, me ha costado tanto trabajo. Dile: Señor, yo quiero aprender a depender de ti, a ya no tomar decisiones a la ligera, sino que todo lo que tú me digas, todo lo que tú, dile, Señor, me indiques, que todo pueda funcionar. Dile: Señor, ya no quiero pelear mis propias batallas, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me ayudes a salir adelante de todo lo que hoy pueda estar pasando en mi vida, de toda la tribulación que hoy pueda venir. Dile: Señor, ayúdame a salir adelante. La palabra del Señor, amén, lo volvemos a leer, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios tiene cosas tan lindas preparadas para cada uno de nosotros, pero debemos de aprender a ser discípulos que nosotros nos dejemos guiar por la palabra del Señor, por los mandamientos de Dios, que nosotros aprendamos a seguir esos lineamientos del Señor. En este momento, hoy es un tiempo perfecto
perfecto porque quizás el esposo no trabaja o la esposa no trabaja, los hijos no trabajan. Hoy es el momento perfecto para entregarle tu familia al Señor, para ir y postrarte, decirle: Señor, yo sé que este tiempo, quizás aunque hoy la economía no está bien, quizás hoy puedo estar en una situación tan complicada, pero yo sé que voy a salir de esto, y que cuando tú me saques de esta situación difícil, tú me vas a preparar para algo mucho mejor. Tú me vas a dar amén, tú me vas a dar palabra, tú me vas a hacer un siervo que vaya y trabaje para tu obra. Y a través de que nosotros, de que tú y yo comencemos a trabajar para la obra del Señor, vamos a ver cómo Dios va a abrir puertas de bendición, caminos se van a abrir, puertas se van a abrir, cosas sobrenaturales van a suceder en nuestra vida. Así que yo quiero decirte algo a todos los que hoy nos están escuchando allá en casa: no te separes, no decidas cortarte de Dios, no decidas desenchufarte de Dios y seguir tu propio camino, porque solamente eso te va a llevar a destrucción. Eso te va a llevar a una situación complicada y muchas veces hasta perder la vida. Tú y yo tenemos una seguridad que es Cristo Jesús, y hoy debemos de tomarla, hoy debemos de aferrarnos a Dios. En este momento de prueba, tú y yo debemos de aferrarnos solamente a Dios. Dile: Padre, yo quiero ser dependiente de ti. Yo fui creado para tu obra, dile: Señor, y yo sé que tus planes son perfectos para mí. No importa lo que esté sucediendo, yo creo, dile: Señor, y yo lo creo y lo declaro sobre de mi vida, que cosas mejores van a suceder después de este desierto, después de esta prueba. Si me has quitado cosas, dile: yo glorifico y exalto tu nombre, porque yo sé, Padre, dile que tú me vas a preparar para cosas mucho mejores, para cosas extraordinarias. Así que yo quiero que ahí en tu casa, si tú estás con tus hijos, si tú estás con tu esposo, con tu esposa, ve y pon la mano sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Ve y ponle la mano y dile: Padre, yo declaro esta esposa dependiente de ti, declaro este esposo dependiente de ti. Mis hijos, dile: Señor, yo los declaro, dile, Señor, dependiente de ti. Ya no tomaremos, dile, Señor, aún decisiones conforme a nuestro pensamiento, sino día con día, dile, Señor, tomaremos, dile, Señor, el mejor consejo, que es tu palabra. Dile: Padre, en esta tarde, dile, Señor, yo declaro que mi familia, dile, Señor, te servirá. Mis hijos, mi esposo, mi esposa, dile, Señor, mi casa por completo te van a servir, dile, Señor. Y serán, dile, papito hermoso, Señor, esos buenos siervos, esos buenos discípulos que lleven fruto, dile, Señor, que hagan, dile, Señor, aún extender tu obra sobre toda la faz de la tierra, dile, Señor, y hasta cualquier rincón. Yo sé que mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi hogar, dile, Señor, será, dile, Señor, preparado para ir y llevar una palabra. Dile: Señor, prepara mi vida, prepara mi corazón, Padre, límpiame. Dile: Señor, purifica mi vida para lo que tú deposites, dile, Señor, en mí, el don, la obra que tú has de poner en mi vida, dile, Señor, sea de gran bendición para cada familia, dile, Señor, para cada uno de aquellos que no te conoce, que necesita una palabra, dile, Señor, de bendición, que pueda ser yo el primero que pueda llevar esa palabra, que pueda llevar, dile, Señor, ese sustento, que pueda llevar, dile, Señor, vida a cada uno de los corazones, Padre. Hoy, Señor, te pedimos por cada uno de tus hijos, Señor, por cada uno de los que hoy nos ha escuchado en casa, Señor. Permítenos que podamos ser esos buenos discípulos, Señor, que podamos aprender a depender de ti, Señor, así como lo dice tu palabra, Señor. Tú eres la vid verdadera, tú eres, Señor, el que nos va a escoger, eres el que nos va a preparar, Señor, para tu obra, eres el que nos prepara día a día, Señor. Y yo sé, Espíritu Santo, Señor, que ciertamente los procesos, Señor, y las cargas pueden ser muchas veces, Señor, las tribulaciones pueden ser, Señor, muchas veces nos pueden atemorizar, Señor, nos pueden traer aún, papito hermoso, a nuestro corazón o a nuestra mente, Señor, dudas, Señor, pero yo sé que lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, todo, Señor, todo es por un propósito, Padre, y lo que hoy podemos vivir, Señor, todo nos llevará, Señor, a bendición.
En tus manos ponemos a cada familia, Señor, a cada hogar, y declaramos bendiciones en el nombre de Jesús. Y declaramos que cada uno de tus hijos, Señor, decidirá hoy ser ese discípulo que te siga, Señor, que permanezca en ti, Espíritu Santo. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu voluntad, a tu obra, Señor. En tus manos los ponemos, Señor, y declaramos bendición en cada uno de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor,